Con la senadora Jimena Rincón del Partido Demócratas en formación a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Oiga, partamos por una cosa que es coyuntural totalmente, pero ayer se presentó el nombre de Marta Herrera como candidata a fiscal nacional. Tiene que ratificarlo el Senado este lunes y usted ya dijo que va a votar en contra. ¿Por qué va a votar en contra de ella? Mire, yo creo, Iván, de verdad que el gobierno tiene que entender que para poder presentar un candidato al tercer poder involucrado en esto, usted sabe que el fiscal nacional es un nombramiento en el que concurren los tres poderes del Estado. Lo mínimo es convenir los nombres de apoyo de la candidata, vale decir, el número de votos y respaldos para hacer la presentación. Y para eso creo que lo mínimo, y se lo dijimos así la primera vez al gobierno cuando presentó el nombre de Morales, era haber conversado con los distintos sectores. No lo hizo. Dio por descontado que los votos estaban. Bueno, ahora vuelve a hacer lo mismo. Yo le comuniqué el día de ayer a la ministra que una vez podía ser, yo respaldé el primer nombramiento, pero dos no. Con nosotros no han conversado, conmigo en particular, nadie del Ejecutivo ha conversado. Me parece que lo mínimo era hacerlo, cuando además esta candidata no era la candidata que concurría con la mayoría de respaldo al nombramiento. Yo ya lo he comunicado a la ministra Sexpress el día de ayer, a efecto de que tuvieran claro que al menos con mi voto no cuentan para un nombramiento que además requiere un número de votos no menor. Sí, pues necesita 2/3 de los senadores en ejercicio. Efectivamente, y creo que lo mínimo es la forma, o sea, que el gobierno entienda que el Parlamento no es un buzón, que el Senado no es un buzón y que debe conversar con nosotros. O sea, un problema de procedimiento, no tiene que ver con Marta Herrera propiamente tal. Absolutamente, no tiene nada que ver con Marta Herrera, no conozco a ninguno de los candidatos, yo he seguido el procedimiento por las audiencias que ha habido, por las opiniones que ellos han emitido en las distintas instancias, así que no es un tema personal, es un tema que el gobierno o empieza a entender que tiene que conversar con el Parlamento, con el Senado en este caso, o las cosas no van a caminar. ¿Y eso implica que ya es una decisión o si hablan con usted durante el fin de semana? No, es una decisión, yo, Ah. yo no voy a cambiar mi voto y se lo comuniqué así a la ministra. ¿No le hace peso que sea mujer, que sea que exista la posibilidad de que por primera vez una mujer No sea es fiscal nacional? el tema de forma no es un tema de mujer. De hecho, las mujeres hemos sido maltratadas por varios medios estos días en el tema del acuerdo constitucional, Así es. y a mí me parece que no es un tema que se puede usar. Las mujeres existimos o no existimos. De hecho, y gracias por tocar el tema, ayer un medio, da lo mismo quién, me llamaba para que yo le contara si era verdad que una de las integrantes de esta mesa había reclamado airadamente por que no se le había considerado y que yo lo había secundado. Y le dije que de verdad me parecía que entrar a ese tipo de chimuchina y no al valor del aporte de las mujeres era lo que al final terminaba descalificándonos. Que le preguntaron si había reclamado por la Si era cobertura, cierto que en, por la... un, en, un, ¿Ya? en una parte de la negociación ¿Ya? una de las mujeres de la mesa había reclamado porque no se la había escuchado y yo la había secundado. Ah, La perfecto, verdad ya, es ya, que ya. entrar a ese tipo de chimuchina es de verdad absolutamente descalificatorio. Claro, porque probablemente no le preguntan a ningún parlamentario si se sintió menoscabado, digamos, Exactamente. durante la negociación. Oiga, a propósito que entramos al asunto, zanjado el asunto Marta Herrera, tal como lo ha zanjado senador Rincón, entremos al asunto del acuerdo constituyente. ¿De qué se trató la reunión de ayer con el expresidente Lagos? En fin, del llamado que ustedes hacen para que los expresidentes se integren al Consejo Asesor. ¿Qué es Bueno, exactamente lo que le están proponiendo? básicamente, sí, básicamente, Iván, el hecho de que nosotros creemos que a la instancia del Consejo de Expertos debieran llegar las y los mejores nombres para aportar un proceso tan importante como este. Yo soy partidaria de una nueva y buena constitución, voté apruebo en el primer plebiscito que tuvimos en este proceso, voté rechazo en el plebiscito de salida porque el texto de verdad no era un buen texto, era más bien un programa de gobierno de izquierda y no un espacio que reuniera a todo el país y que le permitiera gobernar a cualquier sector. Y como estamos en un segundo y creo último y definitivo proceso para darnos ese buen texto, el que entraran los expresidentes con toda su experiencia, con todo lo que significa, en el caso concreto del presidente Frey, el presidente Lagos, que fue con los que estuvimos el día de ayer,
creo que es una tremenda, tremenda señal. Pero lo que buscan ustedes es que ellos sean parte del comité de expertos, que estén disponibles a asesorar, como en algún momento, como de alguna manera se entendió en lo que contestó el expresidente Lagos en la tarde. ¿Qué es exactamente la proposición? Tanto al presidente Frey como al presidente Lagos le planteamos derechamente que pudieran ser parte del equipo de expertos. Y creo que la disposición de ambos es obviamente estar lo que el poder constituido, como dice el presidente Lagos, defina, que es el Parlamento, y que ellos obviamente están dispuestos a acompañar si son invitados a una sesión, si el poder constituido decide que tienen que ser parte, están, no se negarían, pero no es algo que ellos estén buscando y creo que si alguien lo entendió así, se equivoca, es algo que nosotros, desde Demócratas, Partido en Formación, creemos que sería un tremendo aporte para el proceso. Sí, decía Ascanio Cavallo el otro día acá en Tele 13 Radio que hay que tratarlos con cuidado a los expresidentes porque, en fin, ya pasaron un chasco con la convención, digamos. Por eso digo esto y es lo que ellos además expresaron en el evento de ser requeridos en una instancia, para hacer una reunión, en dos reuniones, en el proceso mismo, ellos están dispuestos a aportarle al país. No es algo que ellos busquen y obviamente creo que tenemos que cuidar a personas que han aportado tanto a Chile y que no sea cuando ya no están, ¿no? Cuando ya se han ido, que hagamos los reconocimientos respectivos. Oye, esto involucra también al expresidente Piñera, porque usted sabe que esto no es un secreto para nadie, pero el expresidente Piñera despierta unas pasiones que Lagos y Frey probablemente ya no despiertan, en el sentido de que irritan a un sector del país por lo que ocurrió en el estallido social. Entonces, en ese sentido, plantear una cosa como general en términos de los expresidentes también debería involucrar a Sebastián Piñera, y eso puede ser más problemático, ¿no? Así es, y será el poder constituido el que tendrá que debatir si les parece, no les parece, que así sea, pero creo que excluir no va en el sentido, ¿no es cierto?, de lo que pretende esta propuesta, que es poder construir un país para todas y todos, y no un texto para un sector. ¿Se van a juntar con Sebastián Piñera en todo caso? Nos vamos a juntar con Sebastián Piñera si se genera el espacio, que es algo que ya en principio estaría concordado. ¿Y con Michelle Bachelet? También. Oiga, vio que está la idea de que sea la expresidenta Bachelet la que lidere la lista no para el comité de expertos, sino para el Consejo Constitucional de una parte de la izquierda. ¿Qué le parece esa idea? Mire, esto es una decisión personal de cada uno de los que va a competir en la lista de los consejeros, y obviamente tendrán que evaluarlo. Yo creo que sería un aporte que los expresidentes estuvieran en el equipo de los expertos que acompañan el proceso. Estamos con la senadora Jimena Rincón. Oiga, a propósito del acuerdo, donde usted participó ampliamente en esa negociación, el Partido Así es. Comunes ayer expresó sus reparos con el acuerdo. El Partido Comunes firmó el acuerdo, es uno de los 14 partidos que firmó, 14 partidos y 3 movimientos, y dijo que había excesivos elementos de tutelaje, que van a disputar eso en la Cámara. Es decir, que tenían legítimos reparos con el acuerdo que firmaron. ¿Qué le parece? Yo creo que hubo un espacio para ello que fue este tiempo que pasó, ¿no?, entre el 4 de septiembre y la firma finalmente este lunes del acuerdo. Y yo espero que el Partido Comunes entienda que el acuerdo es un acuerdo, donde todas las partes ceden. Nosotros como demócratas habíamos partido señalando que eh, planteamos un órgano de 60 miembros con 32 elegidos a nivel nacional en lista cerrada y 28 en los distritos del país. Finalmente, en esta negociación terminamos proponiendo el día miércoles de la semana pasada que fuera un órgano de 50-100% elegido por la ciudadanía y los expertos que acompañaran, que es lo que finalmente se termina aceptando. Entonces, un acuerdo supone, ¿no es cierto?, que todas las partes ceden en alguna de sus posiciones en una mirada común. Y la mirada común tiene que ser el país y cómo elaboramos un texto que nos convoque a todas y a todos. Y yo espero que Comunes, que efectivamente concurrió al acuerdo, que fue parte activa de las conversaciones, lo entienda así desde sus integrantes, porque aquí negociaron unos
y obviamente hay que ahora traducirlo esto en una reforma constitucional que le dé viabilidad al acuerdo. O sea, usted espera que Comunes concurra con sus votos a esa reforma, digamos. Yo espero, es un partido además de la coalición de gobierno, y creo que sería muy bueno que no se resten y que entiendan que esto es parte de un proceso necesario que es importante para el país, pero que está dentro de uno de los temas, pero no es el único, de los urgentes de Chile. A propósito de temas urgentes, ayer usted con el senador Walker de Demócratas, con el senador Chaguán y el senador Galilea de RN y con el senador Macaya de la UDI presentaron una reforma constitucional para abordar el asunto de las ISAPRES después del supremazo. ¿En qué consiste exactamente esa proposición, senadora? Bueno, básicamente en poder implementar el fallo de la Corte Suprema sin que esto genere una desprotección en materia de salud para los afiliados al sistema ISAPRE y los afiliados al sistema FONASA. Si no se hace nada y el fallo de la Suprema se aplica a rajatabla, sin ningún tipo de gradualidad ni intervención de la superintendencia, la verdad es que podemos provocar un colapso en el sistema público que no le va a beneficiar a nadie, ni tampoco a los afiliados al sistema ISAPRE. Que quiebren las ISAPRES puede ser algo que le parezca atractivo a algún sector, sobre todo a algunos sectores de gobierno, ¿no?, que quieren eliminar las ISAPRES, pero hacerlo de esta manera, sin consideración a que hay más de 3 millones de personas, donde hay adultos mayores, donde hay personas con GES, en fin, que puedan migrar de golpe y porrazo al sistema de salud público, que no van a poder asegurarse con un reaseguro en el sistema privado, con las compañías de seguro, va a significar sobrecalentar el sistema que ya está caliente, el sistema público. Tú has visto, Iván, igual que yo, las muertes que hemos conocido estos Sí, días por falta de atención en el sistema, y eso obviamente creo que no es bueno para el país, que va a tensionar el sistema más de lo que ya lo está haciendo y va a significar no dar prestaciones a la ciudadanía. Creo que no es bueno y por lo tanto lo que estamos diciendo en esta reforma es que se cumpla lo que dice la Suprema, por cierto, que no puedan sobrecargarse los costos de los seguros privados si hay integración de nuevos miembros a la póliza contratada, sino que a partir de los 2 años, que la devolución de este pago en exceso se haga a partir de los casos que se decreten desde que la sentencia quedó firme, uh-huh. y que las devoluciones se puedan regular desde la superintendencia con gradualidad en especie, en fin, de tal manera que no se ponga en crisis el sistema, porque eso tiene costos para la ciudadanía. Senadora Jimena Rincón, ¿y esta reforma era necesaria que la presentaran ustedes en el Congreso porque están viendo que el gobierno está actuando con lentitud a través de la Superintendencia de Salud? Porque la verdad, yo no creo que sea un tema de la superintendencia. De hecho, hablé con el superintendente y le mandamos el proyecto con Víctor Torres, creo que es un gran profesional. Creo que el gobierno no ha reaccionado desde el Ejecutivo. Escuché la sesión de la Comisión de Salud el otro día. Me preocupa que no exista conciencia de que hay que hacer algo y hay que regular, como no podemos hacerlo por la vía de una ley, porque esa está dentro del ámbito de atribuciones exclusivas del presidente de la República, lo hacemos vía reforma constitucional y esperamos que obviamente el gobierno reaccione y enfrente este tema. Este es un tema, Iván, que se viene arrastrando por muchos, muchos años y que obviamente debió haberse abordado y hubo desidia, no se abordó y hoy día tiene consecuencias porque la Corte hace finalmente lo que debió haber hecho el Ejecutivo. Entonces, el problema es que en el gobierno no se ha tomado el suficiente peso a la crisis que está a puertas en el que esto va a provocar, producto del fallo de la Suprema, que entra por la vía de la decisión judicial a regular algo que debió haberse hecho por la vía legislativa, donde el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva. Como no se hace, lo abordamos por la vía de la reforma constitucional para no dejar en indefensión a las personas, para dar certeza y para permitir que se haga de manera gradual, responsablemente, la implementación del fallo. Aparte de la sesión del otro día donde estuvo la ministra de Salud, ¿han conversado con ella respecto de su posición en el asunto? No hemos conversado en profundidad el tema, pese a que yo sí le había dicho en una reunión que tuvimos muy informal que este era un tema que tenía que abordar el Ejecutivo, pero esto ya ha pasado
algún tiempo y vino luego este fallo. Desde antes del Supremazo, digamos. Es que esto es un tema, Iván, yo no sé si tú te acuerdas que hubo un requerimiento al Tribunal Constitucional sobre el tema de la tabla. Como hace 10 años, más de 10 años. Más de 10 años, efectivamente. Y el que hizo la defensa de ese recurso fue un abogado al que yo conozco mucho, linarense, Tomás Jordán, donde se ganó la mirada de que no se podía innovar, ¿no es cierto?, en los precios por la vía de los factores, y vino todo ahí una discusión, una regulación que finalmente termina con este fallo de la Suprema. Claro, y eso es un problema, claro, del sistema político que no fue capaz de abordarlo durante más de una década, así que estamos pagando el Digamos costo que ahora. más que el sistema político, de los ejecutivos sucesivos que no lo han abordado porque la iniciativa está allá. No es un problema del Congreso. Ahora, no, lo que pasa es que nos pegan siempre y quiero precisarlo. Estas materias, todas las materias de salud y seguridad social y gasto, son de iniciativa exclusiva del presidente o presidenta. Cuando no hay reacción, cuando tenemos este fallo, bueno, nosotros reaccionamos desde el Parlamento con la reforma constitucional, que es la única herramienta que tenemos, por cierto. ¿Usted cree efectivamente que las ISAPRES pueden quebrar con todo esto? Cuando uno mira los números, y obviamente esta será una discusión donde el Ejecutivo tendrá que mostrarnos sus números, creo que efectivamente pueden quebrar, puede provocar eso un colapso por un sobrecalentamiento del sistema público que ya tiene problemas, y eso significa que no hay prestación para la clase media y las personas más sencillas de nuestro país. La senadora Jimena Rincón esta mañana en Mesa Central. Senadora, muchas gracias por la gentileza.